Hola, les quiero hablar sobre una temática que me pareció bastante interesante y que fue a recomendación de numerosos suscriptores tocando ciertos temas y recordando también lo que ocurre en otros países, más allá del continente americano. Y quiero que hablemos un poco el día de hoy sobre los resultados de unas elecciones que se dieron hace no mucho tiempo en Grecia, donde había un cambio sustancial en la dirección que piensa tomar ese país. Porque en las últimas elecciones la derecha griega logró tomar el poder después de un gobierno de izquierda bastante dura, donde llegó al poder un gobierno socialista con un pensamiento ideológico más bien como la izquierda de la década de 1960, para que se hagan una idea, lo que podríamos llamar los socialistas tradicionales o socialistas de verdad, y finalmente llegó este gobierno de derecha al poder, obteniendo también en las elecciones una mayoría en el Congreso para poder hacer los cambios que sean necesarios de acuerdo a su programa de gobierno. ¿Y en qué consiste este programa de gobierno que logró el partido Nueva Democracia llegar al poder? En que finalmente llega nuevamente al poder después de haber estado en el poder anteriormente a este partido de izquierda que han desplazado. Bueno, esto de acuerdo a las propuestas y gracias a las propuestas de Kyriakos Mitsotakis, que es el líder de Nueva Democracia, que justamente logró desplazar a este partido de izquierda dominante que se llama Syriza, cuyo líder se caracterizaba por tener un discurso de que en Grecia iban a continuar con el gasto social, aumentar el gasto social, que iba a acabarse la austeridad que se implementó en el primer gobierno de este señor Mitsotakis y de este partido Nueva Democracia, y que en realidad iban a ir en una dirección de gastar más presencia estatal, más aranceles, básicamente más Estado en todo sentido. A muchos de ustedes les sonará algo conocido, básicamente el discurso que tiene el Frente Amplio Chileno o Podemos en España, básicamente todos estos grupos que son socialistas en su control y visión del mundo. Pero este gobierno de este partido de izquierda, de este señor que empujó estas políticas socialistas, no logró hacerlo porque cuando empezaron a hacer este tipo de políticas, Grecia estuvo al borde de la quiebra como país. La Unión Europea llegó a hacer presión y dijeron que no los podían permitir quebrar porque iba a afectar a toda la Unión Europea y los obligaron básicamente a tomar políticas de austeridad y de control económico que enojaron mucho al electorado socialista de este partido de izquierda y por lo mismo ahora llegó al poder la derecha teniendo mayoría absoluta. ¿Y cuáles fueron las propuestas de este señor que le permitió llegar al poder? Básicamente son un conjunto de propuestas que se han hecho con respecto a esta temática, pero este candidato llegó con una mezcla de un mensaje económico y un mensaje de inmigración. Vamos a partir con el mensaje de inmigración. No es como otros partidos griegos que decían que había que cerrar las fronteras, expulsar a todos los extranjeros y básicamente hacer ese tipo de normativa. Había un par de partidos que hicieron eso y vamos a ver qué les pasó en estas elecciones. Un pequeño adelanto, en realidad no les fue demasiado bien. Pero este candidato de derecha decía que hay que poner mayores controles migratorios y hacer deportaciones, pero nada de expulsar a todos los extranjeros, ni eliminar a los extranjeros, nada por el estilo, sino que justamente solo hay que hacer controles migratorios para que de esa manera no entre mayor cantidad de ilegales, que es un problema bastante relevante en Grecia. Y justamente otro elemento que él empujó bastante es la materia económica, que es muy relevante para el griego promedio porque la calidad de vida en Grecia no se ha visto muy beneficiada y logró llegar justamente a obtener esta mayoría para poder hacer estos cambios prometiendo bajas de impuestos y desregulación del mercado griego. ¿En qué consisten sus propuestas? Bajadas del impuesto corporativo del 28% al 20%, es decir, el impuesto a las empresas. El impuesto sobre los dividendos del 10 al 5% en los próximos 2 años. Y además se estudian recortes sobre los impuestos a los ingresos y rebajas en el IVA, que son todas propuestas que atraen bastante a numerosas personas dentro del electorado griego y en realidad en todos los países esas propuestas son atractivas, especialmente las bajas al impuesto a los ingresos y al IVA, y de esa manera logró salir electo, llegando a tener ahora 158 escaños en el Congreso griego, de un total de 300. Como pueden observar, es más de la mitad. Tienen mayoría necesaria para aprobar los proyectos de ley necesarios. Pero también hay que ver, además de este triunfo de la derecha, que llegó con este mensaje similar al del presidente austriaco Kurz, que este mensaje básicamente controles migratorios, pero permitir la inmigración siempre y cuando esté bastante controlada, así, deportando ilegales, pero bajando impuestos, disminuyendo regulaciones y eliminando bastante el rol del Estado. Se decidió seguir bastante ese modelo austriaco de la derecha tradicional austriaca, pero además de eso, vemos que ocurrió algo similar a lo que ocurre en Austria. En Austria este partido de derecha alternativa
se desmoronó justamente en Austria y perdió bastante apoyo, ya no tiene tanto apoyo este Partido por la Libertad, que era básicamente anti-inmigración bastante duro, un partido más nacionalista, como llaman algunos, y de economía un poco más socialista, que perdió apoyo frente a la derecha tradicional por estas materias más bien económicas. Y podemos observar que en Grecia ocurrió algo similar con un partido que yo tacharía más bien de neonazi y no como un peyorativo como usan los de izquierda, sino justamente por lo que dice su doctrina, lo que hacen en sus actuaciones personales y también justamente por lo que se ha ido descubriendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué partido justamente este? Es Amanecer Dorado. Y este partido Amanecer Dorado, del cual deberían estar viendo imágenes ahora abajo, bueno, no abajo, en la pantalla misma, justamente es un partido que tacha neonazi porque sus políticas económicas son socialistas, quieren un control directo de la economía por parte del Estado, son nacionalistas en un nivel también expansionista, no solo de control del país, sino que quieren expansionismo hacia otros territorios, era parte de su programa. También se caracterizaron por tener numerosos grupos paramilitares que ahora se les está juzgando a todos los líderes de este partido político que en su momento llegó a tener 10% de apoyo y ser la tercera fuerza más poderosa de Grecia, pero que ahora se desmoronó, justamente porque están asociados y se descubrió a grupos criminales, de tráfico, de asesinatos de personas, intimidación con grupos paramilitares, muy similar a lo que hacían los nazis, y podemos observar que también se le está juzgando por la muerte de un músico, un rapero que asesinaron, que era socialista, y también de personas asociadas a la izquierda y la derecha que trataron de intimidar y algunos fueron asesinados. Y como habrán visto en las imágenes, básicamente se observan que hacían marchas similares a las de la SA cuando los nazis estaban llegando al poder y también se caracterizaban por defender a Hitler, hablar de Hitler en el parlamento griego y justamente empujar políticas que ellos caracterizaban de tercera vía, que básicamente son los nazis y los fascistas o nacionalsocialistas, como les gusta llamar a ese grupo de personas a sí mismos. Que en la práctica ellos tratan de decir que son algo diferente, pero en realidad son simplemente una rama más conservadora y nacionalista de lo que es lo mismo que ha estado siempre, que es el socialismo justamente. Y este partido se desmoronó, también estuvieron asociados justamente a casos de corrupción que se determinaron que también son responsables, y esto ha causado que se desmoronen en su apoyo, sacaron menos de un 3% de apoyo, lo que significa, de acuerdo a la legislación griega, que pierden toda representación en el Congreso y básicamente ahora quedaron totalmente excluidos de la política y muchos de sus funcionarios y de sus políticos están siendo juzgados y se les meterá probablemente a la cárcel por estos grupos paramilitares que ya mencioné y casos de corrupción. Lo que sí ha surgido en cierto reemplazo es un partido, podríamos decir, que es distinto, ya no es neonazi ni fascista, nada por el estilo, sino que es un partido que se llama Solución Griega, que podríamos decir que es como el reemplazo que sacó parte de los votos de Amanecer Dorado. Y este partido es dirigido por Kyriakos Velopoulos, que es básicamente un personaje que está bastante asociado a la iglesia ortodoxa en Grecia, que es la religión que siguen ellos, esta rama del cristianismo bastante grande en Europa Oriental, y que su partido político podríamos decir que es básicamente un partido religioso y con tendencias económicas medias socialistas, para decir más bien proteccionistas. Su política económica es más bien nacionalizar ciertas empresas, poner aranceles, hacer subsidios, pero permitiendo todavía que existan los privados y también que permitan también el comercio con otros países, pero altamente subsidiado y con aranceles. Es básicamente la política económica de un proteccionista y podríamos decir muy similar al Partido Radical que estuvo presente en Chile en la década de 1930 hasta la década de 1970 en su pensamiento, que siempre tiende más bien a la izquierda en materia económica. Y en materia cultural son bastante conservadores, es un partido muy asociado a la iglesia, pero que a muchos no les gusta porque ven que podría ser un títere ruso el partido, justamente porque este partido ortodoxo es más bien cercano a Rusia, en el sentido que defiende en todo sentido a Rusia, dice que Grecia se tiene que asociar mucho a Rusia y básicamente empuja un acercamiento muy fuerte a Rusia y justificación de todas las acciones de Rusia como nación. Pero este personaje no es realmente muy amenazante y no es al nivel de amenaza que se veía con Amanecer Dorado, justamente porque este señor tiene ciertos problemas con respecto a sus gestiones económicas, en el sentido de que se le ha investigado porque tiene ciertas irregularidades con respecto al manejo de sus negocios y además se observa que se le ha atacado por grupos religiosos por cierto fraude religioso, porque él dice vender y tener en su posesión y los vende a grandes cantidades de dinero
cartas que según él fueron escritas por Jesucristo. Entonces él dice que tiene estas cartas escritas por Jesús, a partir de las cuales él las vende por montos millonarios, y aunque muchos le creen y dicen, no, estas cartas fueron escritas por Jesús, personalmente me parece poco probable, y muchos religiosos dicen que se está burlando y que está realmente lucrando con un engaño religioso para personas que son creyentes. Entonces está también esa temática, pero en resumen básicamente ganó la derecha tradicional, tiene un apoyo bastante grande y hemos observado que podrían hacer las reformas que ellos quieren, que significan ciertas restricciones migratorias, una baja sustancial en los impuestos personales como de las empresas y una importante cantidad de quitar regulaciones justamente al mercado. Espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego.